Hola a todos, mi nombre es Franklin Ortiz y mi compañero es Andrés Herrera y juntos formamos el equipo número 4 y les vamos a hablar acerca de la práctica número 2, la cual consta sobre la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente y también sobre los divisores de corriente y de voltaje. Muy bien, empezando, pues creamos el circuito que se nos solicitaba, el de la figura 2.1, el cual consta de dos resistencias en serie con los multímetros y el batímetro conectados en donde se nos solicitaba. El primer multímetro está en serie para medir la corriente total del circuito, puesto que todo el circuito está en serie. El voltímetro número 2 mide el voltaje de la resistencia 1, mientras que el multímetro número 3 mide el voltaje de ambas resistencias, que por estar en serie tendría que ser la suma de ambos voltajes. Eso debería registrarse en el multímetro número 3. En pantalla pueden ver los datos obtenidos en la simulación. También se nos pedía obtener la potencia en las dos resistencias. Entonces, pues vamos a conectar primeramente este multímetro aquí para medir el voltaje que pasa por la resistencia número 2, que tiene que ser el mismo que pasa por la número 1. Y sí, precisamente 60 voltios. Muy bien. Ahora para determinar la potencia en una resistencia, primeramente desconectamos el circuito por donde circula la corriente, conectamos la parte de la corriente en serie y la parte del voltaje la conectamos en paralelo, en este caso a la resistencia 1, y nos da un valor de 30 vatios, y la resistencia 2, por tener el mismo valor que la resistencia 1, debería tener ese mismo valor de 30 vatios. Ahora tomamos estos datos simulados y los utilizamos para rellenar la tabla 2.1. Y como pueden ver, los datos concuerdan perfectamente con los obtenidos teóricamente, los cuales se obtuvieron aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora, para el segundo montaje, para llenar la segunda tabla, es exactamente el mismo circuito, solamente cambia el valor de la resistencia número 2, de 120 ohmios a 240 ohmios. Muy bien, cambiamos el valor. Muy bien, volvemos a simular y pueden ver que los valores cambian. Pueden ver que los valores cambiaron considerablemente. Entonces nosotros tomamos estos datos y los utilizamos para llenar la tabla y pueden ver que son exactamente los mismos datos, alguna pequeña variación en el último decimal utilizado. Ahora muy bien, para el tercer montaje tenemos un circuito de resistencia en serie paralelo y con los datos obtenidos en la simulación llenamos la tabla 2.3. Muy bien, entonces tenemos aquí la simulación y nos pasamos a dicho circuito. Aquí lo tienen en pantalla. Lo que hacemos es medir precisamente. Vamos a conectar el multímetro para obtener el voltaje. La parte de la corriente en serie, voltaje en paralelo. Muy bien. El voltaje de estas dos resistencias que están en serie, fíjense que tienen distinto valor. El voltaje tiene que ser distinto y por lo tanto también tienen que ser distintas las potencias de ambas resistencias. Veamos. La corriente en serie, voltaje en paralelo. Y sí, precisamente, puede observar los valores obtenidos. Si ustedes se fijan bien, la potencia total suministrada por la fuente de voltaje en el circuito nos da 160 vatios, mientras que en los datos simulados nosotros anotamos 159,98. Esta pequeña variación se debe a que los datos obtenidos simulados utilizamos la versión de Multisim, la número 11, pero
No sabemos qué pasó, mi compañero y yo presentamos problemas utilizando dicha versión, entonces nos tocó cambiarnos a una versión más reciente, en este caso la 14.1, y esta anda de maravillas, incluso obteniendo valores a veces más aproximados a los teóricos que con la versión anterior. Muy bien, entonces, como pueden observar, los datos obtenidos simulados aquí concuerdan con los de la simulación, y también a los teóricos utilizados obtenidos aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje y también la de corriente. La de voltaje nos indica que la suma de voltajes de la- las resistencias de los elementos resistivos del circuito tiene que ser iguales a la suministrada por la fuente de la malla. Y la ley de Kirchhoff de corriente nos indica que la corriente que entra en un nodo tiene que ser igual a la que sale. En este caso pueden ver que la corriente sale por la parte positiva de la fuente y luego se distribuye entre las dos ramas que forman el circuito, donde están las dos resistencias en serie y donde está la otra resistencia. Sumando ambas corrientes se debería obtener la corriente total, que es la que se registra en el multímetro 1, de 1,333 amperios. Muy bien, entonces finalmente pasando al montaje 4, que es un circuito RL, perdón, un circuito RL, resistencia e inductancia. Lo simulamos y obtuvimos los datos en pantalla. Muy bien, este es el circuito. Consta de una fuente, una resistencia de 200 ohmios y una inductancia con su respectiva resistencia interna. Muy bien, nosotros para medir la potencia obtenida conectamos en serie esta parte. Es un circuito completamente en serie, así que la corriente es constante. Y conectamos en paralelo la inductancia con su respectiva resistencia interna. Simulamos y obtenemos la potencia que consume la inductancia con su respectiva resistencia interna de 21,875 vatios. Y pueden ver que aquí tenemos precisamente ese valor, 21,875 vatios. También pueden ver que consume el circuito en total, las resistencias y la inductancia, que la potencia que suministra la fuente son iguales, de 334,375 vatios. Y pueden ver aquí una pequeña diferencia que es realmente pequeña, 334,383. Como dije, esto se obtuvo simulando el circuito en la versión Multisim 11. Y con la 14.1 se obtienen valores mucho más cercanos a los teóricos, que se obtuvieron aplicando, como dije previamente, la ley de Kirchhoff de voltaje. En este caso, analizando toda la malla, ya que todo el circuito está en serie. Muy bien, ahora los dejo con mi compañero Andrés Herrera para que les hable de los otros dos montajes realizados. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Herrera. Continuando con la explicación de la práctica número 2 del Laboratorio de Electrotecnia, tenemos aquí, hablaré de los últimos dos montajes, el 5 y el 6. Como lo mencionaba mi compañero Franklin, tuvimos unos problemas en las mediciones. Tenemos unas pequeñas diferencias en los valores porque el prelaboratorio lo hicimos en función del Multisim versión 11 y nos estaba generando problemas ahorita para hacer las simulaciones y los videos. Es por eso que cambiamos a la versión 14 y ahora sí no tuvimos ningún problema y por eso es que tuvimos algunas diferencias pequeñas. Bueno, ahora sí, aquí tenemos el montaje número 5. Aquí vamos a observar. Vemos que como el condensador no permite el paso de corriente, observamos que no se logran obtener aquí mediciones. Esta es muy pequeña. Y esto es porque el voltaje en la resistencia es mínimo, quizá, y la corriente pues es cero. ¿Y por qué pasa esto? Porque el condensador no permite el paso de corriente en circuitos de corriente directa. La única manera de obtener las medidas sería ignorar el condensador, asumiendo que es como una fuente de voltaje. Es por esto que los valores son tan pequeños, debido a que el condensador actúa en una forma en que la corriente no puede pasar. Y pues esto no permite hacer las mediciones. Aquí se observa.
Ok, ahora tenemos aquí el otro montaje, el último. Corremos. Y bueno, aquí tenemos el nuevo circuito, el conductor, el inductor, las resistencias. Y se observa que el capacitor, debido al capacitor no podemos tampoco tomar las medidas. Aquí observamos medidas muy pequeñas, debido a que la corriente pasa por la resistencia y luego por el capacitor. Y él no deja que pase la corriente, tal como se observa aquí en el circuito. Bueno, ¿qué podemos llegar a concluir luego de realizadas las prácticas de laboratorio? Observando los primeros montajes que realizó el compañero Franklin, al ser estos unos arreglos simples, digamos, en serie y en serie paralelo, los datos obtenidos a través de la simulación en el entorno multisim fueron unos valores que concordaban con los valores que obtuvimos a través del análisis teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede afirmar que a pesar de que había una pequeña dispersión en los datos simulados y los datos teóricos, pues esa pequeña dispersión realmente no es, se puede despreciar para el estudio que estamos realizando. ¿Y qué demuestra esto? Que hay una alta concordancia entre la teoría y la práctica, tal como lo vimos a través de las experiencias. Y en el montaje 5 y el montaje 6 no se observó dicho comportamiento, ya que vimos, como lo acabo de explicar, que los valores fueron muy pequeños, los valores que se obtuvieron en la práctica fueron muy pequeños. Y pues bueno, en la vida real estos valores tan pequeños, tan cercanos a cero, simplemente se despreciarían y se tomarían como cero, tal como lo vimos a través de la teoría. Y bueno, en conclusión, para un circuito en serie formado por dos resistencias de igual magnitud y una fuente de corriente DC, se puede demostrar que la relación de voltaje y la intensidad de corriente eléctrica solamente dependen de una resistencia y la potencia suministrada se distribuye equitativamente entre los dos resistores del circuito. Es importante destacar o resaltar que en este tipo de situaciones, si se conocen los parámetros para un resistor, se pueden inferir que serán los mismos para el otro. En el caso de un montaje en serie, donde los resistores sean de diferente magnitud, se pudo comprobar que tanto la potencia suministrada como el voltaje de la fuente se distribuyen de manera tal que el resistor de mayor capacidad tendrá una importante absorción de estos parámetros, mientras que para un arreglo serie paralelo se puede evidenciar que la mayor parte de la potencia suministrada por la fuente, será absorbida por el elemento pasivo que esté en la rama más cercana a dicha fuente, mientras que el restante se distribuirá en el resto de ramas y dicha distribución será influenciada por la cantidad de la misma, la magnitud de los resistores que se encuentran en la misma, por lo cual la distribución posiblemente no sea equitativa y más bien un resistor puede absorber más energía que el otro. Y bueno, muchas gracias y hasta luego.